la palabra que el Señor me dio es: no somos perfectos, pero somos perfectibles. No somos perfectos, y eso ustedes se darán cuenta inmediatamente al solo mirar esta cámara. Y si doy vuelta a la cámara y veo al equipo y muestro al equipo, también se van a dar cuenta de eso. Y yo creo que si usted hace una introspección en su vida y hacemos aquí un chequeo y hacemos una lista de cosas y hacemos un checklist de cosas que usted tiene que verse en su vida, se va a dar cuenta que no es perfecto. No somos perfectos. No somos perfectos como personas, como familia, pero tampoco somos perfectos como iglesia. Y el Señor me hablaba de eso. Pero sí hay algo que el Señor justamente nos decía y me decía para compartir esta palabra: sí somos perfectibles. ¿Y sabes qué? ¿Por qué? Yo decía: Señor, pero ¿por qué usa esta palabra que es complicada? Perfección en sí, ya la palabra es como complicada, es compleja. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de perfección es como que nada se equivoque, que salga todo perfecto. Yo sé que Santi siempre tiene esa presión aquí de que salga todo. Y ser perfecto o actuar en perfección o tratar de no equivocarse o bajar los niveles de errores significa o tiene un costo muy alto para la persona, para las personas, para la iglesia o para quien quiera o pretenda ser perfecto. Yo quiero compartir este mensaje de parte del Señor. No somos perfectos, pero sí somos perfectibles. Y posiblemente es lo que estás viviendo, lo que estás luchando hoy día. Y si es que no, es anunciar un nuevo tiempo para tu vida que tiene que ver con esto. Sabes que uno de los grandes desafíos de la iglesia hoy día es estar y poder responder a la altura de las necesidades que el mundo hoy tiene. Hagamos rápidamente un análisis. Chile, o sea, todo Latinoamérica y todo el mundo seguimos con la pandemia. Pero junto con esto hay situaciones que van complicando cada una de las naciones de la tierra, como la economía, como situaciones sociales, políticas, culturales. El análisis es que en medio de esta pandemia o antes de la pandemia, muchos países nos pilló, nos encontró con un estallido social, con mucha descontento social, debido a muchas circunstancias. Hoy día no vamos a hacer el análisis de eso, pero solo quiero decirte que la iglesia necesita estar a la altura de la necesidad del lugar donde fue llamada. ¿Y sabes qué? Este año a nosotros nos cubre una palabra, nos direcciona una palabra que tiene que ver con misiones, que tiene que ver con naciones, y nosotros no podemos dejar de ver la realidad del contexto donde estamos. Hoy día en el país donde estamos transmitiendo desde Chile, muchas ciudades han vuelto a la cuarentena. Esto significa situación económica. También hay muchas personas que están hospitalizadas, se agravaron, etcétera, etcétera. La iglesia tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y sabe, por eso que necesitamos gente no perfecta, pero sí perfectible. Entonces, ¿cómo mostramos a Cristo en este contexto? ¿Cómo mostramos a Cristo en medio de la pandemia aún, en medio de la crisis económica, de la crisis? Ustedes saben que las cifras de sanidad o de enfermedades mentales o de salud mental se elevaron al máximo 3, 4 veces. Hay fondos de ayuda para suicidio. Antes de viajar de vuelta a Houston hace unas semanas, veíamos en la televisión abierta mucha información al respecto y señalando fondos de ayuda a suicidio. La población hispana en Estados Unidos es la que presenta mayores tasas de suicidio en el contexto del COVID. Y en Latinoamérica los problemas de salud mental vinculados a la enfermedad, a la post-enfermedad y a la situación que se está viviendo, o de encierro, o de situación de vulnerabilidad, de duda, de temor, de confusión, de miedo, está muy alta. La iglesia tiene que estar a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que está viviendo cada una de las naciones de la tierra. Entonces, tenemos que mostrar a Cristo, porque la única solución para lo que hoy día vivimos y cada día vamos a vivir en una situación de turbulencia y bíblicamente de tribulación, si tú quieres, lo hablamos así, es la única solución es Cristo. Entonces, como Cristo es el Hijo de Dios y fue hombre y vino a la tierra, también fue Dios viniendo a la tierra. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos ser perfectos o cómo podemos ser perfectibles? Nosotros solo somos hombres y mujeres débiles, que pecamos, que nos equivocamos, que tenemos bajones, que tenemos altos y bajos, que constantemente cometemos errores. Somos mortales.
no somos inmortales. Y podríamos seguir con una lista de situaciones que nos hacen entender que somos personas, que somos humanos y que nos equivocamos y que muchas veces incluso nos extraviamos del camino. Entonces, ¿por qué esto de ser perfecto y ser perfectible? ¿Sabe? Porque a la iglesia se le ha impuesto una carga que no necesariamente el Señor la puso. Y esta carga tiene que ver que las personas que participan en una iglesia, que son parte del cuerpo de Cristo, deben ser personas perfectas. Deben ser personas que no tienen ningún error o que no cometen errores. Deben ser personas que en sí mismas muestran la perfección. Y es una carga muchas veces tanto para las personas de la iglesia, incluso los pastores, incluso las familias pastorales. ¿Sabes qué? Pareciera ser que la iglesia tiene esa carga en la sociedad de ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero usted dice, pastor, ¿qué está hablando? Si la propia Biblia lo dice. Sí lo dice. Que la iglesia debe estar preparada y es una iglesia que debe estar inmaculada, sin mancha, sin arruga, pero no necesariamente es el mismo concepto de perfección que nosotros entendemos humanamente. ¿Será por eso que la palabra del Señor está diciendo o nos dice que Él viene a buscar a una novia perfecta? Viene a buscar una novia sin mancha, inmaculada. Y nosotros entendemos y el mundo entiende que en la iglesia están solo las personas perfectas. De hecho, mucha gente tú invitas a un grupo fe o invitas a la iglesia y te dicen, no, porque yo soy un pecador, yo estoy muy lejos, ustedes son los santos. ¿No le ha pasado muchas veces que a usted le dicen, ore por mí, pida por mí, porque usted está más cerca de Dios? Como casi diciéndole, usted es una persona santa y usted puede orar. Querido, la iglesia no es un lugar de personas perfectas, pero sí perfectibles. Pareciera ser que ese tiempo de la novia sin mancha y sin arruga está lejano, porque no vemos una iglesia unida precisamente, porque no vemos una iglesia sin mancha y sin arrugas, vemos iglesias con personas dentro de ella que se equivocan y nos equivocamos. ¿Sabes qué? Podríamos preguntarnos entonces, queridos, que están ahí oyendo atentamente esta palabra, ¿qué entendemos por iglesia? ¿Sabes? Y el Señor me decía, y quería compartir esto, ¿de quién está compuesta la iglesia? ¿Cómo se desarrolla la iglesia? ¿Cuál es la dinámica de la iglesia? La verdad es que si tratamos de responder todas estas preguntas, no alcanzaría para un solo mensaje. Tendrían que ser varios mensajes o varios estudios bíblicos o un ciclo de estudios bíblicos. Pero hoy día el foco está puesto en la persona. ¿Quiénes son los que componen la persona? Y los que componen la iglesia, somos nosotros, las personas, tanto como de manera individual como de manera colectiva. Y nuestro foco en la palabra de hoy que el Señor nos dio es quienes componen la iglesia y quienes le dan vida a la iglesia en su propia individualidad y también como colectivo. Y digo porque usted va a la iglesia, usted viene a la iglesia, usted se conecta a la transmisión, se conecta al grupo fe, lee la palabra, pero usted sigue siendo una persona durante toda la semana. Usted comulga con la visión de la iglesia, usted está de acuerdo con la visión de la iglesia, usted recibe una palabra en el grupo fe, recibe los cimientos que estamos compartiendo durante esta semana, ¿no es cierto? Y lo que predican los pastores, lo que predican sus líderes, o al menos recibe buena parte de ello. Y también usted está de acuerdo, pero también algunas cosas no la entiende y algunas cosas no está de acuerdo. ¡Wow! ¿Qué está diciendo el pastor? Que hay algunas personas que no están de acuerdo con lo que dice el pastor o la iglesia. Claro que sí, querido. Somos personas y cada uno de nosotros podemos entender o creer cosas distintas. Pero ¿sabes qué? Ese no es el problema de tu individualidad o de la iglesia. El problema no tiene que ver con no comprender todo lo que se ha compartido a través de una palabra, una revelación o a través del grupo fe, sino que el problema es cómo resuelves poder estar unido en el mismo espíritu con la persona que compartió esa palabra, entregó esa palabra. ¿Por qué? Porque tú tienes que ir a la presencia del Señor a buscar para que Él te confirme esa palabra, esa enseñanza y lo que estás recibiendo. O tienes que generar el espacio para conversar con tu líder, con tu pastor, si hay algo que no entiendes o tienes dudas. Querido, el problema no es que no podamos estar de acuerdo, el problema es cómo resolvemos para poder seguir unidos en el espíritu. Y es ahí donde tenemos que alcanzar un proceso de perfeccionamiento en nuestra vida, que es lo que el Señor nos quiere hablar. Entonces, ¿qué es una iglesia?
La iglesia no es un grupo de personas perfectas. ¿Sabes qué? La iglesia es un grupo de personas pecadoras, pero arrepentidas. Es un grupo de perdedores. Es un grupo de enfermos. Es un grupo de forajidos. Es un grupo de extraviados. Es un grupo de orgullosos. Es un grupo de sabios en su propia opinión, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? Todo eso que a lo mejor estás tú y yo en la lista o muchos más, pero que han creído en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. ¡Wow! ¿Y sabes lo que hace que el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, que el solo hecho de creer y aceptarlo, cambió tu naturaleza, cambió nuestra naturaleza? El solo hecho de creer y aceptar a Cristo en la cruz y su muerte y la sangre derramada que nos cubre y nos cambia y nos transforma, ese solo hecho cambió nuestra naturaleza de muerte a vida. ¿Sabes qué? Ese acto cambió nuestra vida de derrota a victoria. Cambió nuestra vida y nos sacó de tinieblas a luz. ¿Sabes qué? Nos sacó de la oscuridad a la luz. Nos sacó de la orfandad a la paternidad y a la familia. Querido, eso es la iglesia. Es un grupo de heridos que son sanados, son restaurados en un proceso donde siguen llegando otros con los mismos problemas o otros problemas, pero que son sanados con la misma medicina. Con la misma medicina, que son recibidos y seguimos recibiendo a otros enfermos en esta iglesia y en la iglesia donde se levante en cada una de las naciones, y recibimos la misma medicina, que es solo la gracia que viene del cielo. Querido, eso es iglesia. Iglesia no es un grupo de perfectos, es un grupo de hombres y mujeres imperfectos que nos equivocamos, que sufrimos y que posiblemente vamos a seguir sufriendo dificultades, vamos a seguir sufriendo peligros de muerte, ataques, vamos a seguir sufriendo enfermedades. La iglesia es el cuerpo de Cristo y está lleno de personas que entran a un proceso de perfectibilidad, que entran a un proceso de mejora continua para alcanzar el propósito eterno por el cual fueron llamados. Eso es la iglesia. Querido, la iglesia no es un lugar de personas perfectas. O si no, yo no calificaría para estar aquí y menos compartiendo esta palabra. Entonces, el Señor me decía eso. Habla de qué es para mí perfección. Porque ¿sabes qué? La palabra de Dios cita esta palabra perfecto, que el mundo también hoy día. Y yo te quiero compartir esto. Perfecto, en la Real Academia Española, tiene dos acepciones que nos sirven para entender la palabra de hoy día. Primero, desde un punto de vista de adjetivo, perfecto es el que tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia en su línea. Te lo vuelvo a repetir. Es aquella persona que tiene el mayor grado. Ya aquí el concepto de perfección se está hablando de niveles o de grados posible de bondad o excelencia en su línea, o es muy bueno en lo que hace. No está hablando del concepto que el mundo ha incorporado necesariamente de que la perfección es algo sin errores. Está hablando del concepto de excelencia. Recuerda uno de los inventos que ya viene, que es excelencia. La excelencia no es perfección, la excelencia es la mejor versión de tu vida, de lo que tú puedes hacer de acuerdo al propósito por el cual fuiste llamado. Segundo, acepción de la palabra perfección. El que posee el grado máximo de una determinada cualidad o defecto. La perfección es el grado máximo. Tiene que ver con plenitud. Tiene que ver con llegar a un nivel de complemento superior. Tiene que ver con llegar a un grado superior. Entonces la perfección, cuidado, vamos cambiando el paradigma de lo que el mundo, incluso de lo que la palabra nos dice. ¿Sabes qué? En el hebreo, perfecto se usa generalmente o viene de la palabra tam o tamim, que significa completo. ¿Ves que vas cambiando el concepto de lo que tú tenías en tu imaginario, lo que el mundo tiene? Entonces, significa completo, significa correcto, significa también pacífico, significa sano, significa saludable, significa perfecto. Entonces, fíjate que
el concepto no necesariamente tiene que ver con no errores, tiene que ver con niveles distintos sobre áreas distintas o características que vamos a ir aprendiendo a través de lo que la palabra nos va enseñando. En griego, generalmente viene de la palabra teleos, que también significa completos. Pero aquí viene la palabra que la Biblia nos enseña más y asimila casi como sinónimo. Significa completo y también significa maduro y perfecto. Y hay una frase o un concepto que me gusta mucho que es completamente crecido o plenamente desarrollado. Eso es perfecto. Está perfecto, completamente crecido, plenamente desarrollado. Que alcanzó el propósito. Eso es perfección, que alcanzó el propósito. Para la perfección, también en hebreo se usa el original que viene de otra palabra, shalem, ¿no es cierto?, que significa completo, íntegro, sincero. Y que también está relativo no solo a un objeto, sino que a un hombre, a una persona. Entonces, yo te quiero preguntar, querido, querida, ¿tú eres una persona perfecta? ¿Tú eres un hombre, una mujer, un joven, una señorita, un niño perfecto? Lo más probable es que a la luz de estas definiciones, de estos conceptos que entregamos aquí, tú digas que no, que estás en un proceso y posiblemente tu respuesta esté muy acertada. ¿Sabes qué? La palabra perfección en la Biblia se usa como sinónimo del concepto de madurez. Entonces ya nos sacamos el peso de encima. Ya nos sacamos el peso de la perfección sin errores, sin mancha. No, el concepto es madurez. Y eso es lo que el Señor nos quiere hablar hoy día, madurez. En palabras del apóstol Pablo, dice, prosigo a la meta. Prosigo a la meta, queridos. Prosigo al propósito, de eso se trata. La palabra del Señor en Filipenses capítulo 3, y aquí vamos a ir a lo que la palabra del Señor nos complementa de lo que tiene que ver con el concepto de perfecto y nos enseña. Y dice Filipenses capítulo 3, versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos, fíjense aquí, detalle, versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. ¡Wow! Mire, si otra cosa sentís, esto mismo te lo revelará Dios. ¿Hay espacio para no sentir o pensar lo mismo que otro dentro de la iglesia? Sí. ¿Pero qué dice la palabra? Pero el mismo Espíritu, el mismo Dios te lo va a revelar. Versículo 15. A todos los perfectos. ¿Sabes qué? El versículo 15 yo lo revisé en 22 versiones. Y hay como 4 o 5 que repite perfecto. Pero la gran mayoría de las otras versiones actualizadas habla de madurez. De personas en desarrollo. Entonces, cuando tú revisas el versículo 15 en otras versiones, como yo te voy a leer 3 distintas aquí, versículo 15 dice, en la NTV dice, que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Espiritualmente maduros, sinónimo de perfecto. En la traducción del lenguaje actual, la versión TLA, dice, todos los que ya hemos, progresado mucho en nuestra vida cristiana. Te lo vuelvo a leer. Todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana. Sinónimo de la palabra perfecto. En la Nueva Biblia Viva, NBB, versículo 15, dice, así que, atentos, todos los que hemos alcanzado madurez. Querido, te puedo seguir leyendo y vamos a encontrar en este y en otros versículos, cuando la palabra se refiere a perfecto, se está refiriendo a un proceso de alcanzar madurez. La iglesia de Cristo necesita urgentemente hoy día alcanzar madurez.
manantiales, debemos entrar en un tiempo de madurez. No solo de iglesia, sino que tú y yo necesitamos entrar en un tiempo de madurez. Entonces, la Biblia nos habla de perfección, pero perfección es madurez. Pablo dice que anhela y ora por madurez, por los santos, para que los santos se perfeccionen, dice. Colosenses 4:12. Él está terminando la carta, ustedes saben que estaba encarcelado, que le pedía a otras personas para que escribieran por él, porque él apenas podía escribir, no veía, estaba muy complicado. Y entonces aquí se está despidiendo Pablo de la carta, pero dice, os saluda Epafras, que le estaba ayudando a escribir la carta. Le dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. El anhelo del apóstol Pablo, el anhelo y en el corazón de Cristo está que su iglesia madure, que esté firme y que esté completa, de acuerdo a lo que Él quiere. Entonces, querido, no te asustes, no nos asustemos, no seamos intimidados cuando el Señor nos llama a la perfección, porque ¿sabes qué? Él nos está llamando a un proceso de madurez, a un proceso que nos desafía constantemente. Como dijo el apóstol Pablo, de nuevo te lo vuelvo a repetir, en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Hermanos, ustedes saben quién está hablando aquí. Está hablando el apóstol. Está hablando un hombre de Dios que entregó su vida por completo, que fue transformado, cambiado, y su vida por completa entregada al Señor, al servicio, y que no se movía, no daba un paso, no viajaba a una ciudad, no tomaba una invitación a tomar once, a cenar, a comer, si es que el Señor no le daba la orden. De Él estamos hablando. Y Él mismo está diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Queridos, madurez tiene mucho que ver con dejar atrás lo que ya no sirve. Con dejar atrás lo que te pesa. Tiene que ver con dejar atrás todo aquello que hacías cuando eras niño o cuando eras joven, porque entras a una etapa de adultez. Entonces vamos a revisar algunos elementos que nos van a ayudar a entender esto de madurez, porque ¿sabes qué? Dice que la madurez tiene niveles o tiene grados. Entonces todos entramos a un proceso de madurez. Todos entramos a un proceso de perfección. Por eso la palabra de hoy es, no somos perfectos, pero sí somos perfectibles. No somos maduros algunos, están en proceso otros, estamos en proceso de madurez. Entonces, lo primero que tenemos que entender, y vamos a leer 2 de Pedro capítulo 1, y vamos a ir ahí vamos a extraer 4 elementos que tienen que ver con este proceso de madurez y perfección. Ahora no te asustes tanto, querido, te puedo decir, Dios te ve como un hombre, como una mujer perfecto, te ve como un hombre, como una mujer madura, y es lo que quiere. Y es el tiempo en el cual Dios está queriendo que entres, que comiences a madurar. Eres un hombre de negocios, Dios te dio una bendición, te dio prosperidad, puso en tus manos un negocio o varios negocios, tienes que entrar en un proceso de madurez. Dios te dio un ministerio, Dios tiene un llamado sobre tu vida en un área específica, en la cultura, en las artes, en el deporte, en la política. ¿En qué, querido? Tienes que entrar en un proceso de madurez. ¿Sabes por qué? Porque en 2 de Pedro capítulo 1 dice, versículo 3, como todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién te llamó? ¿Y a qué te llamó? ¿Y por qué te llamó? Versículo 4, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser
participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Queridos, la madurez significa perfección en el Señor, pero es un proceso. Y es un proceso, y este es el primer punto que vamos a sacar de aquí, de 2 de Pedro capítulo 1. El proceso de madurez es un proceso de incorporar a nuestra vida la virtud del cielo. Virtud del cielo. Querido, si quieres alcanzar perfección, si quieres alcanzar madurez, no te va a alcanzar con tu propio conocimiento, no te va a alcanzar con la virtud, no te va a alcanzar con tu fe, te va a alcanzar solo si tú entras en un tiempo de comunión, en un tiempo de búsqueda para que alcances la virtud que viene del cielo. El versículo 4 dice, nuestra naturaleza divina, tienes una naturaleza divina, es tu ser espiritual, es donde tú y yo nos conectamos con el Señor. Y en eso tenemos que crecer y tenemos que alcanzar madurez, porque Él lo hizo por su divino poder mediante el conocimiento de Él. Esto no es conocimiento de traspaso de información, esto es conocimiento, es intimidad con el Padre, con aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Y es por eso que el versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, queridos. La palabra del Señor nos invita a que tengamos un proceso de madurez rápido. La Biblia nos invita y la palabra del Señor nos invita a que crezcamos de manera rápida, con diligencia. Sobre esto añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Queridos, la madurez significa un proceso sobre el cual tú y yo debemos trabajar. Y aquí está la clave. Debemos trabajar y debemos hacerlo con diligencia, poniendo como base nuestra fe, sumándole virtud, sumándole conocimiento, sumando todo aquello que la palabra del Señor nos dice. Y esto abarca las 3 áreas que nosotros siempre estudiamos aquí en Manantiales, cuando tú entras a la escuela de líderes, a la escuela ministerial, que ya ahora no se llaman así, que se llaman de otra manera, ¿no es cierto?, que tú sabes. Y nos enseñan que somos personas compuestos por espíritu, cuerpo y alma. Somos uno solo. Que esta visión griega, ¿no es cierto?, que la Biblia nos enseña. La visión judía es una visión más de espíritu, cuerpo y alma. Es distinto, es corazón y mente, uno solo. Pero nosotros entendemos que cuando vamos a un proceso de madurez, entramos en todas las áreas. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Sabes que cuando hablamos de esto, hablamos de fe, de crecer? Hablamos de crecer en el espíritu. ¿Cómo creces espiritualmente? Con fe, no hay otra manera. Con conocimiento, pero no teórico, con conocimiento de la palabra revelada, con un rema de Dios. Cuando el logo, cuando la letra se transforma en algo vivencial para ti, se transforma en algo espiritual. Queridos, debes madurar y crecer en la revelación de la palabra, en la virtud. ¿Sabes lo que es virtud? Es hacer lo bueno. Tu mente y tu corazón, tu cuerpo debe estar conectado para hacer lo bueno, con dominio propio, con paciencia, con piedad, con afecto. Esto tiene que ver con el alma. En el alma, que es tu mente, es donde se alojan los sentimientos, las emociones y los pensamientos. Y es ahí donde tienes que aprender a actuar con dominio propio frente a la ansiedad, frente al pánico, frente a una situación compleja, frente cuando te empiezas día lunes. Hoy día es domingo, estamos todos felices y contentos esperando que se acabe luego de predicar el pastor para ir a comer, ¿no es cierto? Y luego disfrutar la tarde en familia. Pero ya 7 de la tarde comienza un poquito la ansiedad. Mañana es lunes. Y el lunes desata toda una semana. Y el lunes es lunes, cuesta levantarse,
cuesta empezar la semana, porque posiblemente tiene una semana compleja, con mucho trabajo, tienes que enfrentar muchas situaciones y comienza la ansiedad. Y no quiero que sea lunes, quiero que se me alargue el domingo. Queridos, madurez, dominio propio, paciencia, piedad, afecto, todo está en el alma, pensamientos, emociones, sentimientos. Tienes que entrar y crecer en un proceso de madurez en tu mente. Todo y todas estas dimensiones de manera individual y social, porque tú estás viviendo tu propia vida, pero tienes tu entorno, tienes tu familia, tienes tus compañeros de trabajo, de la universidad, de la escuela, tienes a gente que está alrededor y tú debes crecer en todas estas áreas para el desarrollo de tu persona, para que alcances perfección y madurez, para que tú puedas ser de bendición a otros. ¿Se recuerdan que decíamos al principio que este mundo necesita a Cristo? ¿Y cómo mostramos a Cristo? Siendo perfectos, alcanzando madurez, creciendo en todas estas áreas. Entonces, queridos, necesitamos que en nuestras vidas se incorpore la virtud del cielo. No cualquier cosa, virtud del cielo. Que aprendamos a comportarnos, a pensar, a comportarnos, a pensar y a vivir como el cielo nos enseña. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice que el proceso de madurez tiene que ver con dar fruto. El proceso de madurez tiene que dar fruto. O el proceso de madurez nos hace dar fruto. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros, ¿cuáles cosas? Las que habíamos nombrado anteriormente. Y abundan, es decir, no poquito de paciencia, no poquito de conocimiento. Usted tiene que conocer la Biblia, tiene que conocer y debe revelarse la palabra. Debe tener piedad, debe tener control de sí mismo, no poquito. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, hay mucho de eso, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Estamos hablando de alcanzar madurez, de crecer, de ser perfectos. ¿Sabes qué, querido? ¿Sabes qué, querida? El Señor hoy día te está diciendo, cuando tú alcanzas madurez, entonces das fruto. Y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de este proceso te va a hacer dar fruto. La Biblia usa varias alegorías para referirse a la vida cristiana y al proceso de un cristiano como un árbol. Y dice, ¿sabes qué? Serán como aquellos árboles plantados al lado de un río, de un arroyo que corre mucha agua, que es la presencia de Dios para sus vidas, y ese árbol va a crecer, sus ramitas van a crecer, sus hojas van a crecer y van a llegar a dar fruto. La alegoría de la vida cristiana en la palabra del Señor es proceso, es como un proceso de un árbol. Cuando tú tienes un árbol frondoso, es capaz de dar fruto, de dar sombra y sirve para incluso el paisaje. ¿Qué está hablando el pastor, querido? Estoy hablando que la necesidad de las naciones de la tierra es que tú y yo seamos hijos de Dios, que alcancemos procesos de madurez, como los que estamos hablando, frondoso, como que dé fruto, como que tu hoja no caiga y que estés siempre al lado de corrientes de agua. Querido, el proceso de madurez nos hace dar fruto. Alguien que entra en un proceso de madurez es una persona que va a dar fruto. Una iglesia que entra en un proceso de madurez es una iglesia que da fruto. ¿Sabes por qué estás entendiendo los tiempos que vienen? Si esta iglesia, y es lo que yo creo, siento en mi espíritu, y el Señor anoche me lo decía a las 4:09 de la mañana, que despertamos porque estaban atacando a mi esposa, un espíritu estaba atormentándola y despertamos. Y yo lo primero que hago es, para saber y ubicarme en el tiempo y espacio, porque despierto mal, tomo el celular y veo la hora. Luego oro, luego ahí empiezo a orar con ella y todo, pero veo la hora, 4:09 de la mañana. Y 1 hora y media sin dormir porque oramos. ¿Sabes qué? Los demonios se van. Ya tú oras y dejas de ser. Pero ¿sabes qué? Quedé ahí con, Señor, aparte de esto, porque tú vas a entregar una palabra, vas a soltar una palabra, y la palabra que estás soltando tiene que ver con esto. ¿Sabes qué, querido?
cuando entramos en un proceso de madurez, damos fruto. ¿Sabes lo que viene para manantiales? Y para todos los manantiales. Esto no es solo para Santiago. Es un proceso de madurez que va a traer fruto. Y eso nosotros le llamamos multiplicación. ¿Sabes qué? Yo en el nombre de Jesús declaro que viene un tiempo de madurez que traerá fruto a la iglesia. Wow, pero ¿cómo es esto, pastor? Si usted está hablando de las personas, sí. Es que tu madurez, mi madurez y la madurez de otro van a traer fruto y multiplicación y van a traer multitudes a esta iglesia, a manantiales y a todos los manantiales que hoy día están conectados y están recibiendo esta palabra. ¿Sabes qué? Tercero, ahí seguimos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. El maduro, el que está en un proceso de perfección, tiene visión. Un maduro tiene visión. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? Las que dijimos, ¿no es cierto? Fe, virtud, paciencia, todo eso que dijimos. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es miope. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¡Wow! ¿Sabes qué? Aquí no termina el apóstol de decir, ¿sabe qué? Es miope, es ciego, no tiene visión, sino que dice, parece que se le olvida de dónde el Señor lo sacó. No ha olvidado, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Queridos, no te olvides nunca de dónde te sacó. ¿Sabes por qué? Porque ese es el lugar donde tú te plantas para mirar todo lo que Dios ha hecho en ti. ¿Sabes qué? Algunos miran desde el lugar donde están hoy. Y qué buen ejercicio es, porque siempre cuando tú tienes una visión larga y amplia, vas a mirar hacia adelante y vas a poder ver lo que Dios tiene para ti. Pero no te olvides en perspectiva ver de dónde Dios te sacó. Hagamos un ejercicio más rápido. A los que estaban enfermos, a los que sufrieron el año pasado con la pandemia más grave, o a los que están sufriendo hoy día, llegan al siguiente ejercicio. Hace un año atrás, ¿dónde estabas? ¿Cuál era tu perspectiva? ¿Qué mirabas? ¿La enfermedad? ¿Que estabas a punto de morir? ¿Qué te invadió? ¿El temor, la duda, la desesperanza? Cuando tú estás inserto en las circunstancias, tu visión se acorta, querido. Cuando tú no sabes ni te das cuenta de dónde Dios te sacó, ni de lo que Dios ha hecho contigo, tu visión se acorta. Nunca olvides lo que Dios ha hecho contigo y de dónde te sacó, porque eso va a alargar tu mirada, va a alargar tu visión. ¿Sabes qué dice? Tienen la vista muy corta. Los que no hacen esto, claro, los inmaduros tienen una visión corta, ven las circunstancias y están viendo que el pastor Santi se equivocó en la transmisión y que ayer salió al aire, o no sé si fue el pastor Santi, fue otro, y salió hablando, queridos, niñerías, no tienes visión. En vez de escuchar y ver la palabra que fue ministrada, impartida por la sierva que ayer el Señor usó, tú te quedas en esto, en los otros. ¿Y sabes qué? Hay un ejercicio que me gusta mucho graficar, que primera vez que lo hago. Me llegan muchos stickers. ¿Qué muestran los stickers cuando hacen a las personas y le sacan la cara? ¿Qué le muestran? Un defecto. Le muestran la cara mala que puso. Posiblemente ahora van a hacer stickers conmigo, me da lo mismo. Dios los reprenda. Todos esos circuncisos que hacen stickers. Que conozco a algunos de ellos y que oro por sus vidas. Queridos, ¿qué hace un sticker? Muestra tus imperfecciones, tus errores, tus detalles. Te hago una consulta, te pregunto algo, querido. ¿Dios está preocupado de eso? Dios está preocupado en el cielo con su notebook ahí, haciendo stickers de nosotros. ¿De qué está preocupado Dios? De abrirte la mirada, de mostrarte lo que viene por delante, de abrirte el camino. ¡Wow! ¿Sabes qué? Cuando tú pierdes la visión, pierdes la dirección, te extravías. Por eso la palabra nos da el concepto de visión. Y esta iglesia es una iglesia que tiene visión. Donde estamos plantados, esta iglesia tiene una visión. Y la visión es para que no te pierdas, para que no pierdas la dirección, para que no te extravíes. Porque si no, te quedas haciendo ese ticket todo el tiempo, viendo los detalles, viendo los errores, las imperfecciones, que se equivocó, que en esto, querido,
Querido, yo me imagino a un discípulo pegándole un codazo. ¡Oh, Jesús se equivocó! Debió haber pedido agua. Escupió en el suelo y con la tierra lo revolvió y hizo un barro para ponerle a los ojos. No, debe haber traído agua purificada, agua de manantiales. No. Queridos, Jesús no se equivocó al escupir, al revolver eso con tierra y ponértelo en los ojos. Aunque algunos estén diciendo, ¡ay, qué asqueroso! Y otros que dicen espiritualmente, ¡aleluya! ¡Oh, ese es mi Dios! No te quedes con eso, querido. Entiende lo que el Señor estaba haciendo. Eso hace un maduro. Tiene una visión más allá. No se queda en las pequeñeces, no se queda en las niñerías. Tiene una visión más allá. Estábamos orando el jueves en La Moneda. Algunos saben que yo trabajo en el gobierno y voy a orar con 2 pastores más y amigos que trabajan ahí, que son asesores directos de mano derecha del ministro que se enfermó esta semana. Y dentro de las cosas que estábamos orando era que por nuestra nación y por el ministro para que se sanara. Ayer lo dieron de alto al ministro porque declaramos una palabra, porque había mucha confusión, porque había muchos enanitos, muchos chiquititos peleándose en lugares altos, que es lo que pasa muchas veces alrededor de nuestro. ¿Y sabes qué? Y el Señor me llevaba, estábamos orando ahí al lado del salón, al lado de la oficina del ministro, y el Señor me decía esto: no olviden de levantar su mirada y como águilas vigilar los lugares para estar viendo los distintos escenarios. Querido, el maduro levanta su mirada y tiene la capacidad de mirar distintos escenarios en tu nación, en tu iglesia, en las naciones de la tierra. Querido, un maduro tiene visión. Un inmaduro tiene la visión corta. 5, y ya vamos terminando. Efesios 4. Ya terminamos con 2 de Pedro, que nos sacamos 4 elementos y recordamos rápidamente para que no te pierdas, querido. Dice, un proceso de madurez es un proceso que incorpora a nuestra vida a la virtud del cielo. La madurez o el proceso de madurez nos hace dar fruto. El proceso de madurez nos da visión. Proceso de madurez, 4, nos hace estar firme. Y todavía no vamos a Efesios, yo me equivoqué, ¿ve que no soy perfecto? Versículo 10 de 2 de Pedro 1. Versículo 10, lo hice solamente para que ustedes se dieran cuenta que no soy perfecto, que hay errores. ¿Se dan cuenta? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¡Wow! Tienes que saber, el maduro sabe quién lo llamó y quién lo eligió. No se enreda en cosas humanas y en pequeñeces. Y te lo vuelvo a leer. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. La vocación tiene que ver con el llamado, querido. ¿Quién te llamó? La vocación tiene que ver con quién te llama. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó a los caminos del Señor? ¿Quién te puso, te instaló en esta iglesia? No fue una persona, no fue un pastor, no fue un líder. Fue el propio Espíritu Santo. El propio Señor lo hizo. ¿Sabes qué? ¿Quién te llamó al ministerio? ¿Quién te llamó al propósito que estás cumpliendo en los negocios, en tu familia, en el ministerio, en el área que estás desarrollando? ¿Quién te llamó? ¿Quién te eligió? Un maduro permanece firme. Y la clave para permanecer firme es saber quién te llamó. La clave para permanecer firme es saber quién te llamó. No, es que yo no estoy de acuerdo con mi líder, porque mi líder hace esto. No, yo no estoy de acuerdo con el pastor, porque el pastor dijo esto. ¿Quién te llamó, querido? Tienes que permanecer firme. Un maduro, un hombre, una mujer madura, permanece firme. 5, y con esto he terminado. Efesios 4. Me encanta el libro de Efesios. Me encanta el libro de Efesios, porque hay una primera parte que nos enseña de quién nos llamó, quién nos escogió, luego nos habla de la vida cristiana y al final nos habla de las herramientas y los instrumentos y las armas que tenemos en el espíritu para luchar. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14, dice, Él fue
quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas, a otros la de ser pastores y maestros. Versículo 12. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es un cuerpo, estemos capacitados ¿para qué? Para pelearnos, para discutir, dice, para servir y dar instrucción a los creyentes. Versículo 13. Así seremos un grupo muy unido. Está hablando de la iglesia. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos, aquí viene la palabra, perfectos. Yo te la cambio. Seremos maduros. ¿Cómo lo es? Cristo. Y aquí viene la estatura, la medición, el grado, con quién te debes comparar. No te comparas ni con tu hermana, ni con tu hermano, ni con el líder, ni con el pastor. Tu nivel, tu grado de medición es Cristo. Versículo 14. Ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otras, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta, que recurre a toda clase de trampas. Un niño, viene alguien, le ofrece un dulce, se lo lleva. Le dice, vamos a ir a Fantasilandia, vamos a ir a Disney World, vamos a comer una hamburguesa. Y el niño abre los ojos, sí, vamos. Alguien astuto engaña a un niño. Alguien, por muy astuto que sea, no engaña a un maduro. Queridos, el Señor nos está llevando a una iglesia que alcance niveles de madurez, como lo que dice la palabra, sin mancha y sin arruga. Y la iglesia la componemos tú y yo. Para que la iglesia madure, tú y yo debemos madurar. Somos aquellos que no nos enredamos en niñerías. Somos aquellos que tenemos visión. Somos aquellos que vemos las cosas en perspectiva, desde arriba. Somos aquellos que damos fruto, que nos multiplicamos. Somos aquellos que nos mantenemos firmes. Por favor, recibe esta palabra ahí. Si estás en un proceso de madurez, mantente firme. Que sabe que Él lo llamó y para qué lo llamó. ¿Sabes? Reconoce que cada parte del cuerpo cumple una función. Porque el Señor llamó apóstoles. Somos una iglesia apostólica, profética. Llamó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Nadie sobra. Todos somos llamados y formamos parte importante del cuerpo. No somos perfectos, somos perfectibles. Cada uno tiene un rol y una función asignada por Dios mediante el conocimiento de Cristo. Y Efesios capítulo 4:13, terminamos. El proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Significa que lleguemos a la plenitud y a la completa medida de Cristo. Yo te hago una pregunta, querido. ¿Eres perfecta? ¿Eres perfecta? La perfección es la madurez. Esto es la plena y completa medida de Cristo en tu vida. Te lo repito, la perfección es madurez. Es la plena y completa medida de Cristo en tu vida. Yo te pregunto, ¿cuál es la medida de Cristo en tu vida? ¿Cuál es la medida de Cristo en tu vida? Yo te invito a que podemos orar y vamos a adorar. No somos perfectos, pero somos perfectibles. Vamos y entramos en un proceso de madurez. Manantiales, prepárate. Charabaki, tarabasó. Viene un proceso de madurez. Porque esta iglesia tiene visión. Porque en esta iglesia hay gente que está firme. Porque en esta iglesia hay gente que ha alcanzado niveles de madurez. Pero hay otros que van a alcanzar niveles de madurez que traerán mucho fruto. Y eso se llamará multiplicación. Porque nuestra visión alcanza para las naciones de la tierra. Porque hay muchos lugares que necesitan a Cristo.
necesitan a hombres y a mujeres maduros que lleven a la plenitud de Cristo, a la completa medida de Cristo. El apóstol Pablo decía: ser imitadores de mí. Cuando tú alcanzas madurez, los otros verán a Cristo en ti. Lo que el mundo necesita es que vean a Cristo en ti. Inquebrantables, firmes, sabiendo quién los llamó, quién los escogió. Vamos a adorar, porque mientras adora, Dios va a seguir hablando sobre tu vida, sobre qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que estás viviendo en este tiempo y en este proceso de madurez. Y luego vamos a orar. Llévame, si buscas una ofrenda, está aquí, mi vida está aquí, seré un sacrificio vivo para ti. Eres fuego, purifica, consume todo en mí. Hoy quiero entrar en tu fuego. Tómame, puedes tomar lo que quieras. Mi vida está aquí. Hoy quiero entrar en tu fuego. Límpiame, puedes tomar lo que quieras. Mi vida aquí está. Si tu gloria hoy desciende, lléname, lléname, nos consume. Hoy ven a encender este lugar, seré un sacrificio vivo para ti. Eres fuego, purifica, consume todo en mí. Hoy quiero entrar en tu fuego. Límpiame, puedes tomar lo que quieras. Mi vida aquí está. Hoy quiero entrar en tu fuego. Límpiame, puedes tomar lo que quieras. Mi vida aquí está. Así es, Señor. Dilo ahí en tu casa. Quiero entrar a este proceso de madurez. Para ti, solo por ti. Tómame, y un sacrificio soy. Yo quiero arder para ti, solo por ti. Límpiame, purifícame. Yo quiero arder para ti, solo por ti. Tómame, sacrificio soy. Yo quiero arder para ti, solo por ti. Límpiame, purifícame. Yo quiero arder para ti, solo por ti. Solo un árbol que madura es capaz de dar fruto. Solo un hombre y una mujer madura son capaces de tener una visión. ¿Sabes qué? Aquel que tiene visión no solo ve su hoy, ve su mañana, ve la semana, ve el mes, ve el año. ¿Y sabes qué? Aún ve generaciones. El que tiene visión ve generaciones, ve a sus hijos sirviendo, alcanzando propósito, ve a sus nietos, ve a una nación, ve a una ciudad, ve a una familia, ve a un hombre y una mujer entregándose
sirviendo, alcanzando el propósito, querido. Aquel que tiene visión alcanza el propósito. Aquel que es maduro se mantiene firme. Pasan muchas cosas alrededor, pero se mantiene firme porque sabe que Él lo llamó, porque saben que Él lo escogió. ¿Sabes qué? Aquel que es maduro busca virtud, no en la tierra. Busca virtud en el cielo. Busca virtud en el cielo. Aquel que es maduro busca virtud en el cielo. No es conocimiento humano, no son técnicas. Es revelación que viene del cielo, que traerá virtud para que la estatura del varón perfecto, de la mujer perfecta que está en ti, que es la plenitud de Cristo, y tú puedas mostrar a Cristo. Manantiales, las naciones de la tierra necesitan ver a Cristo en ti y en mí. Viene tiempo de multiplicación, porque entramos a un tiempo de madurez. De madurez. Pero usted dirá: pastor, no, esta palabra es para ti. Dios te llama con diligencia a que entres a un tiempo de madurez. ¿Sabes por qué? Porque eso traerá en tu vida, en tu familia, fruto. Lo que no has visto hasta aquí, lo vas a ver cuando entres a este proceso de madurez. Lo que no has visto hasta aquí, lo vas a ver cuando entres en este proceso de madurez. Hoy día estamos en el altar y nuestra vida es un sacrificio. Nadie dijo que esto era sin trabajo. Nadie dijo que esto era sin entrar al altar y ofrecernos. Hoy día, para entrar a madurar, para entrar a un espacio de perfección, ¿te recuerdas? Podías llevar a una palomita, a un becerro imperfecto. El sacrificio era un animal, un ave perfecto. Dice la palabra. Tú y yo entramos al altar maduros, en perfección. ¿Qué sacrificio? ¿Qué sacrificio? Seremos perfectos. Niños, maduros, perfectos. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos.